Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro les fascinará. El mundo del exorcismo en la Iglesia Católica. Uf, un tema que sin duda despierta mucha curiosidad y lo interesante es que vamos más allá de los clichés de las películas. Exacto. Hoy nos basamos en la Asociación Internacional de Exorcistas y en la vida y obra del padre Gabriele Amorth, un exorcista italiano muy reconocido. Dos fuentes increíbles para comprender este fenómeno desde una perspectiva moderna. Sin duda. Y prepárense porque este tema nos lleva a la intersección entre la fe, la psicología y la naturaleza del bien y del mal. Nada más y nada menos. Empecemos por la Asociación Internacional de Exorcistas. Suena un poco a sociedad secreta, ¿no? Jaja, un poco así. Pero en realidad se fundó en 1993 por 6 sacerdotes. Y entre ellos estaba el padre Amorth. Exactamente, él fue uno de los fundadores. Y el objetivo principal era aumentar el número de exorcistas oficiales en todo el mundo. Claro, porque no cualquier sacerdote puede realizar un exorcismo, ¿verdad? Correcto. Necesitan el permiso de su obispo. Interesante. ¿Y qué más buscaba la asociación? Buscaban crear más conciencia sobre la posesión demoníaca. Sentían que era un tema que se estaba ignorando o incluso, como decirlo, reprimiendo dentro de la iglesia. Entiendo. Entonces, si no me equivoco, se reúnen 2 veces al año en Roma. Sí, y además tienen un boletín trimestral donde discuten casos y comparten experiencias. Como un grupo de apoyo para exorcistas. Jaja, se podría decir que sí. Bueno, y ya que hablamos del padre Amorth, ¿qué nos puedes contar de él? El padre Amorth fue el exorcista de la diócesis de Roma durante muchos años y se convirtió en una figura muy importante en este campo. Escribió libros, dio conferencias, apareció en los medios. Ah, sí. Recuerdo haber visto un documental sobre él, el diablo y el padre Amorth. Exactamente. Y su trabajo ha tenido un gran impacto en cómo entendemos el exorcismo hoy en día. De hecho, él fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990. Increíble. Y se dice que realizó más de 70,000 exorcismos a lo largo de su vida. Una cifra asombrosa, ¿verdad? Sin duda. Y su vida ha inspirado la película El exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe. Es una película que refleja la realidad del exorcismo según el padre Amorth. Bueno, la película se toma algunas licencias creativas, como es normal en Hollywood, pero sí toca temas importantes que el padre Amorth se enfrentó en su labor. ¿Cómo cuáles? La batalla contra el mal, la influencia demoníaca dentro de la iglesia, las luchas internas. Suena intenso. Pero no todo en la vida del padre Amorth era tan, digamos, cinematográfico. También tenía opiniones un poco controvertidas. Sí, algunas de sus ideas generaron bastante debate. Por ejemplo, recuerdo haber leído que creía que figuras como Hitler y Stalin estaban influenciadas por fuerzas demoníacas. Cierto. Y también criticaba cosas como Harry Potter o el yoga. Decía que podían llevar a la gente hacia el mal. En serio, eso me parece un poco exagerado. Bueno, era su punto de vista basado en su fe y experiencia. Sí, entiendo. Pero, ¿cómo encaja eso con la postura oficial de la Iglesia sobre el exorcismo? La Iglesia Católica tiene normas muy claras sobre el exorcismo. Es una práctica muy controlada. ¿Qué significa eso exactamente? Que se necesita el permiso del obispo, un examen médico y psicológico completo para descartar otras causas, ya sabes, para asegurarse de que no hay una explicación natural para lo que está sucediendo. Claro, eso me parece lógico. Y además, según el derecho canónico, un médico debe estar presente durante todo el ritual. Interesante. Entonces, no se trata solo de fe, sino también de integrar la experiencia médica. Exactamente. Es un enfoque integral. Volviendo a la película, El exorcista del Papa es una representación precisa de un exorcismo real. No del todo. Sigue el padre Amorth investigando la posesión de un niño, pero muchos detalles del caso son ficticios. O sea que se usa la historia del padre Amorth como base, pero se añaden elementos dramáticos para la película. Exacto. Se busca crear una narrativa más impactante para el público. ¿Y qué mensaje crees que intenta transmitir la película? La película, aunque ficticia, refleja la visión del padre Amorth sobre la omnipresencia del mal. La idea de que el diablo puede usar cosas aparentemente inofensivas, como libros o prácticas espirituales, para influir en nosotros. Ya veo. Entonces, la película no es tanto un documental, sino más bien una exploración de las ideas del padre Amorth. Exacto, usa la ficción para explorar temas reales y complejos. Pero el padre Amorth solo veía la influencia del diablo en individuos. No necesariamente. De hecho, uno de los aspectos más controvertidos de su trabajo era su creencia de que el diablo podía influir en sociedades enteras.
Te refieres a sus comentarios sobre Hitler y Stalin. Exactamente. Creía que el mal podía actuar a gran escala, manipulando sistemas políticos e incitando a la violencia. Eso no sería como una teoría de la conspiración a gran escala. No exactamente una conspiración en el sentido tradicional. Más bien, la idea de que el diablo puede trabajar a través de agentes humanos para lograr sus objetivos. Entonces veía al diablo como un titiritero que mueve los hilos del mundo. En cierto modo, sí. Creía que el diablo explotaba la codicia, la ambición y el ansia de poder para sembrar el caos. Pero eso socava ahí el libre albedrío. Si el diablo manipula a la gente, ¿cómo pueden ser responsables de sus actos? Esa es una pregunta muy válida, y una que los teólogos han debatido durante siglos. Para el padre Amorth, el diablo podía tentar, podía influir, pero no podía controlar nuestras decisiones. O sea que el libre albedrío sigue estando ahí. Exacto. Era más como un susurro, una sugerencia, no una orden. Ya. Y en la práctica, ¿cómo se realiza un exorcismo? ¿Es tan dramático como en las películas? Bueno, hay algo de drama a veces, pero es un proceso muy estructurado. La Iglesia Católica tiene un rito del exorcismo con pautas específicas. Pero entonces no es improvisación. Para nada. Hay oraciones, bendiciones, se usa agua bendita, crucifijos, y se dan órdenes a la entidad para que abandone a la persona. Y la persona poseída siempre reacciona de forma tan, digamos, exagerada. No siempre. Las reacciones varían mucho. Algunos muestran fuerza o agilidad fuera de lo normal, hablan en lenguas que no conocen, rechazan objetos religiosos, pero otros pueden estar retraídos o deprimidos. Es interesante. No siempre es como lo pintan en Hollywood. Exacto. Y es fundamental recordar que el exorcismo es una batalla espiritual, no solo física o psicológica. Un choque entre el bien y el mal en el ámbito del espíritu. Esa es la creencia, sí. Y el exorcista es como un guerrero espiritual. Menuda responsabilidad. Sin duda. Y el padre Amorth se lo tomaba muy en serio. Creía que el diablo era real y muy activo en el mundo. Pero, ¿cómo se sabe si alguien está poseído? No hay riesgo de confundir una enfermedad mental con una posesión. Es una pregunta importante. ¿Cómo se asegura la iglesia de no cometer ese error? La iglesia se lo toma muy en serio. El rito del exorcismo insiste en una evaluación médica y psicológica completa antes de considerar un exorcismo. O sea, primero descartan cualquier causa natural. Exactamente. Y aunque se sospeche una posesión, se procede con cautela. Me parece bien. Demuestra que no se toman esto a la ligera. Para nada. Y recuerda que la presencia de un médico durante el ritual es obligatoria según el derecho canónico. Interesante. No es solo cuestión de fe, sino también de integrar la ciencia. Exacto. Es un enfoque integral. Y aquí hay otro punto importante. El padre Amorth, aunque era un hombre de profunda fe, también era un pragmático. ¿A qué te refieres? Creía que el diablo era astuto. Advertía que no se debía atribuir cualquier cosa extraña o pensamiento negativo a una influencia demoníaca. O sea que no veía demonios en todas partes. No, exactamente. Creía que el diablo actuaba de forma sutil, aprovechando las debilidades humanas. Una visión más matizada que la del demonio con cuernos, ¿no? Sin duda. Y aquí entra la importancia del discernimiento. Para el padre Amorth era crucial distinguir la influencia real del diablo de otros factores. O sea, no iba por ahí expulsando demonios a diestro y siniestro. No. Tenía un enfoque prudente, considerando todos los aspectos de la persona, físicos, psicológicos y espirituales. Impresionante. Un hombre de fe con un gran sentido crítico. Exactamente, era un observador de la naturaleza humana y del mundo. Hemos hablado de la asociación, de los rituales, del discernimiento. ¿Qué más nos queda por cubrir? Bueno, un tema que generaba controversia era su creencia de que el diablo podía influir en sociedades enteras y en eventos históricos. ¿Como lo de Hitler y Stalin? Sí, creía que el diablo podía manipular sistemas políticos, incitar a la violencia y propagar ideologías contrarias a los valores cristianos. Eso no sería una teoría de la conspiración a gran escala. No una conspiración como tal, sino la creencia de que el diablo podía usar a personas para sus fines. O sea, como un titiritero que mueve los hilos del mundo. En cierto modo, sí. Creía que el diablo explotaba la codicia, la ambición y el ansia de poder para causar caos. Pero eso contradice el libre albedrío. Sí. Si el diablo manipula, ¿cómo podemos ser responsables? Una pregunta que ha intrigado a muchos. Pero para el padre Amorth, el diablo podía tentar e influir, pero no controlar nuestras decisiones. Como un susurro en lugar de una orden. Buena analogía. Podía plantar ideas, crear oportunidades, pero la decisión final era nuestra. Tiene sentido. Conserva el libre albedrío, pero reconoce la influencia espiritual. Exacto. Y nos lleva a la importancia del discernimiento. Hay que reconocer las formas sutiles en que el diablo puede actuar y resistir. Entonces, no solo hay que expulsar demonios, sino resistir su influencia en nuestra vida diaria. Exactamente. La batalla contra el mal es constante. Requiere vigilancia, oración y comprender las fuerzas espirituales. Hemos cubierto mucho.
La asociación, los rituales, el discernimiento, la influencia del diablo en el mundo. Pero falta un aspecto fascinante, las declaraciones del padre Amorth sobre el Vaticano y la desaparición de Manuel Orlandi. Ah, sí, la joven que desapareció. ¿Qué decía exactamente? Decía tener información de que Manuela fue secuestrada y asesinada por una red de tráfico sexual dentro del Vaticano. Una acusación muy seria. ¿Y se confirmó? No, el Vaticano lo negó rotundamente, calificándolo de difamación, Su palabra contra la del Vaticano, entonces. básicamente. Y la verdad sobre Manuela sigue siendo un misterio. Pero ¿por qué haría el padre Amorth esas acusaciones? Es una incógnita. Algunos creen que quería revelar un secreto oscuro, otros que buscaba atención o quería socavar a la iglesia. Es difícil saberlo sin pruebas. Pero sin duda, estas declaraciones lo convirtieron en una figura aún más controvertida. Sin duda. Y refleja la compleja relación entre la fe, el poder y la búsqueda de la verdad. Entonces, incluso dentro de la iglesia hay desacuerdos y visiones diferentes. Por supuesto. La iglesia no es un bloque monolítico, es una comunidad diversa. Un punto importante a recordar. Sin duda. Y eso es lo que hace este tema tan fascinante. La intersección de la fe, la psicología, la naturaleza humana y la batalla entre el bien y el mal. Un tema que deja más preguntas que respuestas. Justo lo que debe hacer una buena inmersión profunda. Despertar la curiosidad, cuestionar las ideas preconcebidas, animar a la exploración. Sí, nos deja pensando. Y creo que es importante recordar que esto del exorcismo no es solo cosa de la Iglesia Católica. Totalmente de acuerdo. La idea de la posesión espiritual y los rituales para expulsar entidades malignas existen en muchas culturas y a lo largo de la historia. O sea, que no es una creencia aislada. Para nada. Desde chamanes hasta sanadores modernos, la creencia en fuerzas invisibles que pueden afectar el comportamiento humano está muy extendida. Increíble. Te hace pensar si es solo superstición o hay algo más. Exacto. Y si todas estas creencias, tan diferentes entre sí, apuntan a una verdad fundamental sobre la realidad. Uy, eso suena un poco misterioso. Ya sé, ya sé. Pero piensa un momento. ¿Y si existen realidades más allá de nuestra percepción? Reinos habitados por entidades que pueden interactuar con nosotros. A ver. ¿Y si existen? ¿Qué implica eso? Implica que nuestra comprensión del mundo podría ser muy limitada, que hay fuerzas que no podemos ver ni medir, pero que nos afectan. O sea, deberíamos estar abiertos a la posibilidad de lo sobrenatural. Yo diría que sí. Mantener la mente abierta es esencial, sobre todo cuando hablamos de fenómenos que no tienen una explicación fácil. De acuerdo. Pero incluso si aceptamos la posibilidad de esos otros reinos, ¿cómo sabemos si son buenos o malos? ¿Cómo nos protegemos? Ahí es donde se complica la cosa. Y por eso figuras como el padre Amorth son tan interesantes. Representan una tradición que busca comprender esos reinos invisibles. Entonces no deberíamos descartar sus ideas por completo. Exacto. Sus experiencias, aunque vistas desde su fe, nos dan perspectiva sobre el bien, el mal y la posibilidad de una guerra espiritual. Mucha información para procesar. ¿Y qué les decimos a nuestros oyentes? ¿Qué deberían hacer con todo esto? Lo más importante es el discernimiento. Ser conscientes de las fuerzas invisibles, cuestionar nuestras ideas y buscar conocimiento de diversas fuentes. O sea, ni aceptar todo sin más, ni rechazarlo solo porque nos parezca raro. Exacto. La línea entre la fe y la razón, entre lo natural y lo sobrenatural, es más borrosa de lo que pensamos. Una buena reflexión para terminar. Nos deja con una sensación de misterio y con ganas de seguir explorando. Y quién sabe, quizás en nuestra próxima inmersión profunda descubramos aún más sobre las dimensiones ocultas de nuestro mundo. Ya lo creo. Hasta entonces, a mantener la mente abierta y a seguir preguntando.